Gracias por acompañarnos, nuevo capítulo de Salud Total. Obviamente el tema que nos ocupa, el tema central es el COVID-19. Hemos tenido la oportunidad de conversar en una extensa charla, realmente una charla muy reveladora, que por su extensión vamos a fragmentarla en sucesivos programas. Hoy vamos a emitir la primera parte de esta charla con el doctor Alberto Chevalier. Alberto Chevalier es el directivo principal del laboratorio GION, que en permanente contacto con Bill Gates y su fundación genera los conservantes de las vacunas de COVID-19, por ejemplo, el famoso timerosal. Con él hablamos de ADN mensajero y con él hablamos de el problema que se genera en el sentido de que no alcanza solamente con tener vacunas, si no se resuelve la cuestión de la distribución, entre otros temas. Avanzamos además en temas de contactología con el licenciado Rudy Capella, todo esto en este capítulo de Salud Total que ya comienza. El doctor Héctor Carvalho es uno de los médicos que más sabe de ivermectina en el país. Él afirma que la ivermectina no se aprueba por una cuestión de dinero. El estudio de la ivermectina y su relación con el COVID se inició en Australia y sirve para los parásitos. Ellos ya estaban viendo su eficacia en virus como el dengue, chikungunya, Zika. En medio de estos estudios aparece la pandemia del COVID, entonces los investigadores reemplazan esos virus por el SARS y confirman que el tratamiento in vitro en laboratorio en infectados con COVID, la ivermectina reduce a cero dramáticamente en 48 horas la carga viral. Esos estudios, antes de ser publicados, ya eran conocidos a través de las comunicaciones. En base a eso y a la experiencia de más de 15 años en el manejo de ivermectina en farmacología humana, lo que hicimos, dice el médico, fue extrapolar los estudios de laboratorio en humanos y así creamos dos protocolos, uno para profilaxis, es decir, para prevención de personas sanas, y otro para el tratamiento. Los dos con muy buenos resultados. Fueron presentados en la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos. Carvalho resaltó que trabajamos sobre 170 pacientes. Nosotros demostramos una reducción de la letalidad de 7-1. En 15 pacientes confirmados ambulatorios, todos tuvieron el alta sin internación. Carvalho fue duro con las autoridades sanitarias. Su inacción o falta de decisión no se entiende. Nosotros presentamos todo el 4 de julio del año pasado, cuando solo había 1.400 muertos. Hoy hay más de 46.000 muertos. No creo que nadie sea responsable de la diferencia. La logística de la distribución de la vacuna significa, entre otras cosas, formas de distribución, pero además fabricar el vidrio del frasquito, ver la fórmula para que el hielo pueda llegar oportunamente a la preservación de la vacuna. De todo esto nos habla el doctor Alberto Chevalier. Una vez más molestamos su atención, doctor Chevalier. Gracias por acompañarnos. No, de nada. ¿Cómo le va, Félix? Un placer estar de nuevo en el programa. Muy agradecido. Estábamos viendo digamos, su presencia permanente en distintos medios y nos quedamos con un fragmento de la última charla que tuvimos, en donde se evaluó la posibilidad, cierta por otra parte ahora, de que la vacuna no era definitivamente la solución total, sino que la logística era fundamental para poder distribuir las vacunas. ¿En qué consiste esto de la logística, Alberto? A ver, está todo dentro de la misma historia. Lo que tenemos que pensar es un poco más adelante. Siempre hay que adelantarse a pensar cuáles pueden ser los problemas
que pueden demorar las cuestiones importantes. Y es por eso que durante todo el 2020 toda la humanidad estuvo tras el desarrollo de las vacunas, pero yo creo que era pertinente pensar que, como lo dije en muchas oportunidades, iban a aparecer muchas vacunas. Cuando yo casi a mitad de año del año pasado dije que íbamos a tener más o menos 10 vacunas candidatas aprobadas. Me acuerdo de una charla que tuvimos. En una charla que tuvimos y en charlas que he dado en otros medios, yo dije que íbamos a tener casi 10 vacunas candidatas aprobadas, posiblemente para fin del año 2020 o principio de 2021. Hasta me quedé corto porque los desarrollos de vacuna siguieron. Hoy miré la actualización de la Organización Mundial de la Salud y ya hay cerca de 230 y pico proyectos de vacunas candidatas, de las cuales 63 están en fases clínicas y de esas 63, 16 están en fase 3. Por lo tanto, yo hace varios meses que vengo diciendo que de una manera así provocadora que la vacuna no es el problema. Hay otros problemas que hay que mirar además del desarrollo de las vacunas, independientemente de lo que pasa ahora con el tema de las mutaciones, que toca de cerca al desarrollo de las vacunas. Pero las cuestiones que había que mirar hace unos meses son las que estamos viendo ahora y las que el mundo está atravesando a partir de lo que es la logística y la distribución y lo que yo diría la producción en masa de las vacunas. Estamos hablando, por ejemplo, doctor Chevalier, por ejemplo, de vidrios para frasquitos o hielo seco para poder trasladar. Tan simple como eso. Los vidrios, los frasquitos, que son tubitos de vidrio especiales, es un vidrio que se llama de borosilicato, porque es un vidrio que se desarrolló una persona que se llamaba Schott, ahora la empresa se llama Schott, en el siglo XIX, en donde cambiaba las propiedades del vidrio con el boro, haciéndolo resistente, mucho más resistente a las temperaturas, a la dilatación térmica, al ataque con algunos productos químicos. Por eso en los laboratorios nosotros usamos todos material de vidrio borosilicato, porque eso es mucho más resistente, no es el vidrio común que se utiliza en las botellas o en los envases o en los vasos que la gente tiene en sus casas. Entonces, desde los viales o los frasquitos donde se van a poner las vacunas, hasta las hipodérmicas, las jeringas hipodérmicas, o las agujas, o el algodón, o las cajas, o los prospectos, o el hielo seco, todo eso implica, si nosotros queremos vacunar a miles de millones de personas, también vamos a necesitar miles de millones de frasquitos, de jeringas, de agujas, de cadena, un sistema impresionante de cadena de frío en algunos casos. Por eso yo hablo mucho de conseguir y de tratar de utilizar vacunas que necesiten refrigeradores, heladeras caseras entre 2 y 8 grados. Es un problema no solo a nivel logístico, porque eso hay que repartirlo, sino a nivel de producción. No, porque uno tiene la vacuna, pero si no tiene dónde poner la vacuna, no tiene vacuna. En Reino Unido hay combinaciones muy efectivas de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Un anuncio que llena de optimismo la lucha contra el COVID-19. De acuerdo con hallazgos preliminares de un estudio realizado por la Universidad de Oxford, la vacuna que este centro desarrolla en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca tendría el potencial de reducir la transmisión de este virus. Tras una investigación realizada con población con y sin síntomas, se encontró que hubo un 67% menos de casos positivos en los individuos vacunados. Eso podría tener realmente un importante impacto a la hora de reducir las probabilidades de que alguien que ha estado expuesto al contagio lo obtenga y al no poder contagiarse, no lo puede transmitir.
El estudio arroja otro resultado muy prometedor. El antídoto de AstraZeneca parece reforzarse hasta 12 semanas después de la primera dosis. Esto rompe con los plazos recomendados hasta ahora de entre 3 y 4 semanas entre cada dosis. La medida respalda la tesis del gobierno británico, que ha optado por este camino de cara a facilitar que haya más gente con la primera dosis. Sin embargo, esta postura encuentra en el Dr. Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca, a un detractor quien afirma que quiere apegarse a la ciencia. Coincidiendo con estos hallazgos, la Universidad de Oxford también anunció que comenzará un estudio de 13 meses para analizar la efectividad de alternar dosis de la vacuna de AstraZeneca y Pfizer. Se trata de una investigación pionera que se hace con miras a permitir una mayor flexibilidad en los programas de vacunación en medio de un panorama de escasez de estas ansiadas inyecciones. Como ustedes saben, Salud Total se emite por la pantalla del canal 7 Somos de Cablevisión, además La Capital Cable y además plataforma Flow, canal 525 en todo el ámbito de la República Argentina. Ya retornamos. Clínica 25 de Mayo presenta su renovado equipamiento en los servicios de hemodinamia y resonancia magnética. Además, cuenta con el nuevo servicio de internación premium, brindando calidad certificada. Clínica 25 de Mayo. Informes al 499-4000. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Teatro en carne y hueso en plena pandemia. La cultura se reactiva en Venezuela. Tras 10 meses de freno por la pandemia, los centros culturales pueden volver a operar en el país con medidas para evitar contagios de COVID-19. Este grupo circense ensaya en el centro de Caracas una versión callejera del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. Y siendo artista en este espacio es bastante complejo. Digamos que las entradas de ingresos no son muy viables y me vi sumergida en pensamientos de tener que dejarlo. En Venezuela funciona un plan llamado 7+7, que alterna 7 días de cuarentena radical, cuando solo opera el comercio esencial, con 7 de flexibilización, en los que se permite reactivar las actividades. La industria cultural en Venezuela ya enfrentaba una situación complicada antes de la pandemia por la crisis económica en el país. Pero por ahora, estos artistas pueden volver a subirse al escenario. Un especialista en contactología aborda este tema en esta edición de Salud Total. Vemos el informe con Rudy Capella. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy quería comentarte como resumen de un año de protocolos que hemos tenido que seguir por este tema de la pandemia. Han habido ciertos resultados positivos en cuanto a otras cosas, como es, por ejemplo, que hemos tenido un bajo nivel de conjuntivitis. Eso es gracias al mejor cuidado a la higiene personal que ha hecho las personas en cuanto a las manos, y eso hizo que el cuidado de las lentes de contacto sea mejor. Ya hemos aclarado en otras notas que el alcohol en gel, la lavandina, el amonio cuaternario, ninguna de estas sustancias pueden tocar las lentes de contacto. Solamente las manos tienen que ser lavadas con agua y jabón. Estos métodos de limpieza solamente con agua y jabón ha hecho que mejoremos el trato hacia las lentes de contacto y hubo mucho menos contaminaciones, ya sea de contaminaciones virósicas, bacterianas,
contaminaciones con proteínas, han mejorado hasta la higiene hacia las lentes de contacto. Otra de las cosas que ha mejorado mucho el tema es que el uso de la lente de contacto ha disminuido porque las actividades de las personas fue menos trabajo en el año 2020 y al tener menos horas de trabajo se usó menos las lentes de contacto y eso ha llevado a que estuvieran más descansados las córneas. Por lo tanto, siempre aclaramos que el exceso de uso de las lentes de contacto puede llegar a provocar una fatiga ocular, entonces necesitamos del anteojo para evitar la fatiga y de esa manera usamos alternativamente un rato la lente de contacto, un rato el anteojo y eso nos ha llevado a que tuviéramos ojos más descansados. También ha mejorado que el uso del barbijo ha disminuido un poco las alergias que venían relacionadas con el polen. Las personas alérgicas al polen tenían una entrada segura por la nariz y por la boca y por los ojos. Y esto del barbijo nos ayudó a que disminuya un poquito el nivel de alergias. Por lo tanto, las conjuntivitis virósicas disminuyeron bastantes. Las bacterianas también. Las alérgicas también. Entonces eso nos hizo que tuviéramos menos problemas oculares. Quizás fue una buena enseñanza para saber que muchos de los protocolos que hemos tenido que usar para este motivo de esta pandemia nos pueden servir para un futuro para disminuir otros tipos de problemas. Así que bueno, saquemos un resumen positivo también de esto. Chile inicia su plan de inmunización masiva, gratuita y voluntaria y la inicia con la vacunación de sus adultos mayores. El gobierno chileno habilitó estadios y espacios públicos para administrar las inyecciones de la vacuna china Sinovac. Varias alcaldías facilitaron autobuses de turismo para trasladar a las personas desde sus hogares hasta los centros de vacunación. Esta vacuna es segura, es efectiva, alta inmunogenicidad para los mayores de 60 años y creo que es muy importante que toda la gente se vacune. En julio el objetivo es alcanzar a inmunizar más del 70% de la población chilena de 18 millones de habitantes. No se vaya, un brevísimo corte comercial, ya retornamos. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Se llamó Li Wenliang, fue el primer médico chino que intentó alertar sobre el coronavirus y falleció. En China le rinden homenaje. Miles de usuarios en las redes sociales de China rindieron homenaje el sábado al primer médico en alertar sobre la epidemia de coronavirus, a un año de su fallecimiento. Li Wenliang formaba parte del grupo de doctores en Wuhan que advirtió que un virus similar al síndrome respiratorio agudo severo se propagaba en esta ciudad del centro de China en diciembre de 2019. Fue reprendido por la policía por divulgar rumores. Su muerte en febrero de 2020, tras resultar contagiado del virus por un paciente, generó una ola de duelo nacional y numerosas críticas contra el gobierno por su manera poco transparente de hacer frente a la crisis sanitaria. Desde entonces, el gobierno chino ha centrado su mensaje en destacar la eficacia con la que se ha frenado la propagación del coronavirus en el país, mientras los comentarios críticos son rápidamente borrados por los censores de Internet. Pero la página personal de Li en Weibo, el equivalente a Twitter en China, sigue siendo un espacio donde los usuarios pueden conmemorar el trauma del inicio de la pandemia, cuando el gobierno impuso un estricto confinamiento a la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei a la que pertenece.
cómo están construidas las vacunas, entre otros temas, en este mano a mano, en esta segunda parte con Alberto Chevalier. En términos técnicos, y para que nuestro público pueda comprenderlo, ¿qué es un vector viral no replicativo, por ejemplo, doctor? Un vector viral no replicativo es una de las plataformas o una de las tecnologías conocidas que se utilizan para, por ejemplo, desarrollar vacunas. Con esa plataforma se desarrolló la vacuna del ébola, por ejemplo. Por lo tanto, es una tecnología que ya tiene algunas décadas. Digamos, todo lo que nosotros estamos viendo en el desarrollo de vacunas, yo lo repito muchas veces pero lo repito por una cuestión que ahora voy a mencionar, no surge de generación espontánea. La ciencia funciona de forma acumulativa. Estas vacunas de vectores virales no replicativos, que ya tienen sus antecedentes, han sido probadas, hay vacunas de eso, lo que hacen es utilizar un vector, por eso se llama vector viral no replicativo. ¿Por qué no replicativo? Porque no se replica, no produce la enfermedad, porque el virus ha sido atenuado o ha sido inactivado, ese virus o adenovirus en este caso. Por ejemplo, la vacuna de Oxford y AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé. Correcto. Pero la Sputnik V, por ejemplo, usa un adenovirus humano. El efecto es el mismo. Que no es el mismo, es el adenovirus 26 y el adenovirus 5, pero, por ejemplo, hay vacunas chinas que usan, alguna vacuna china que usa un adenovirus con un solo vector, que es el adenovirus 5. Entonces, lo que se hace es, en el adenovirus que está debilitado o inactivado, lo que hacemos es usarlo como un caballito de Troya. Dentro del adenovirus se esconde el material genético que puede replicar en el organismo humano a la proteína S, que es la espícula que tiene el coronavirus. Entonces se esconde como en un caballo de Troya, ingresa en el organismo la vacuna en el adenovirus, se presenta en la célula, como el adenovirus no enferma, lo único que hace es ingresar escondido dentro de él, para que la gente entienda, el gen que va a reproducir la proteína S de la espícula. Entonces, dentro del organismo, cuando aparece el gen que reproduce la proteína S, nuestro sistema inmunológico reacciona generando respuesta humoral y celular de anticuerpos IgG e IgM. No quiero hacerlo muy complicado. No, me entiendo. Esto es lo que habitualmente escuchamos como ADN y ARN mensajeros. Esa es otra tecnología. Lo que hacemos es, en un vector viral no replicativo, es enviar información para que en nuestro organismo se replique la proteína S del coronavirus, y entonces poder generar la respuesta inmunológica. Lo que hace el ARN mensajero, que es distinto al ADN, el ARN es ácido ribonucleico, ácido ribonucleico mensajero. El ribonucleico es el que lleva la información de cómo producir algo. Bien. En este caso, las vacunas de ARN mensajero, que son muy, muy innovadoras, que no hay experiencia en el mercado de vacunas, no hay vacunas en el mercado, no existen vacunas de ARN mensajero, son muy innovadoras, pero todavía no tenemos experiencias con ellas. Lo que se hace es encerrar esa molécula, que es el ácido ribonucleico, dentro de una nanopartícula lipídica, con algunos estabilizantes. Entonces esas nanopartículas ingresan al organismo. Una vez que ingresaron al organismo, de nuevo, lo que hacen es liberar el ARN mensajero. El ARN mensajero utiliza el mecanismo celular para producir, justamente tiene la información para producir de nuevo la proteína S de la espícula del coronavirus. Y entonces nuestro organismo reacciona
generando una respuesta inmunológica. Es otro método para un mismo fin. Es otro método, otra plataforma. Las vacunas de ADN son distintas. Eso se engloban en otra categoría que son muy importantes dentro de la Organización Mundial de la Salud y dentro de las 63 vacunas que están en fase 3. El 30% son vacunas de las famosas, se llaman subunidades de proteínas. Esas subunidades de proteínas son pedazos del virus. Pueden ser una parte del carbohidrato, una parte de un carbohidrato del virus, una parte de una proteína, puede ser el ADN del virus. Entonces, ahí esas tecnologías también son muy conocidas porque están usando pedazos del virus que generan una respuesta inmunológica, pero que además están inactivadas y no pueden causar la enfermedad. Y la otra gran plataforma de vacunas es la famosa plataforma de virus inactivados. Son virus enteros muertos o virus enteros inactivados, que son las famosas vacunas chinas de Sinopharm, de Sinovac, la vacuna del Instituto Serum de India, la vacuna del Instituto Bharat de India. Esas vacunas de virus inactivados tienen 70 años de experiencia en el mundo. Las vacunas de la gripe, muchas vacunas que conocemos que están dando vueltas por ahí, que nos damos todos los años, son a base de virus enteros muertos o inactivados. Esas vacunas son muy seguras, porque son muy seguras en el sentido de que son seguras de producir, aunque la producción puede ser que sea más lenta, ya tenemos casi 60, 70 años de experiencia en que esas vacunas funcionan para un montón de enfermedades. Entonces, estamos hablando de la vacuna china, correcto. Estamos hablando de la de Sinovac y la de Sinopharm. China tiene 4 vacunas inactivadas e India tiene 2 vacunas inactivadas. Hay mucho más, Alberto Chevalier, hay mucha información de un gran contenido para la próxima emisión de Salud Total. Ahora un breve corte comercial. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Nuevo tratamiento para la presbicia, sin lentes ni cirugía. En Mar del Plata, Dr. Antonio Solas. Al igual que en el resto del mundo, el ocio nocturno amenazado de extinción, en este caso en Reino Unido. El sector del ocio nocturno está en riesgo de extinción en Reino Unido. Así lo afirmó el jueves una asociación que representa bares nocturnos, discotecas y salas de conciertos. Según un sondeo reciente realizado entre 100 locales nocturnos, el 81% afirmó que no podrán evitar la quiebra sin ayuda gubernamental a finales de este mes. El ocio nocturno es uno de los pocos sectores que no ha podido reabrir en absoluto desde el primer confinamiento de marzo pasado. La asociación denuncia que las ayudas estatales son limitadas y desproporcionadamente bajas, a excepción de la licencia por desempleo técnico de la que pueden beneficiarse los empleados del sector. La Federación de Pequeñas Empresas, FSB, calcula que al menos 250,000 pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de quebrar si no reciben más ayuda. Nos estamos despidiendo de este nuevo capítulo de Salud Total. Canal 7 Somos de Cablevisión, La Capital Cable, Canal 525 de Plataforma Flow en todo el ámbito de la República Argentina y Canal 41 de Aire. Nos estamos viendo en 7 días si ustedes así lo desean. Gracias por estar. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.